Buen día. Vamos a hablar hoy sobre la implementación de un sistema de ultrasonido para el control de cianobacterias en empresas públicas de Medellín. Antes de empezar me presento, yo soy Santiago Barrera, soy biólogo con posgrados en hidráulica y maestría en biología y soy el gestor de un equipo dentro de la empresa que se llama Ingeniería de la Operación, donde buscamos solucionar problemáticas asociadas a los diferentes componentes de la operación del sistema, tanto hidráulicos como electromecánicos, como de calidad del agua. Y hoy vamos a hablar de un tema importante en la calidad del agua. Quiero entonces empezar contándoles que este sistema de ultrasonido del que vamos a hablar resultará al final como la solución a una problemática que es la eutrofización de los cuerpos de agua. Para que se lleven una idea muy general de esta problemática, tenemos las quebradas que abastecen nuestros embalses. Aquí hay una imagen de una quebrada que reciben descargas, sobre todo de aguas residuales domésticas o escorrentías de las zonas donde hay cultivos y donde se fertilizan los suelos. Y esas aguas vienen muy cargadas de unos contaminantes, básicamente nitrógenos que se usan para fertilizar el suelo para que las plantas crezcan bien y fósforos que también se usan para el suelo, pero son muy útiles en la elaboración de detergentes, entonces están presentes en las aguas. Este nitrógeno y este fósforo llegan hasta los embalses y lo cargan de una manera irregular con concentraciones de fósforo y nitrógeno que no son naturales. ¿Qué sucede? En esos embalses existen unos organismos que se llaman cianobacterias, que naturalmente están en el cuerpo de agua, pero en densidades muy bajas, pero al recibir esta carga adicional de fósforo y nitrógeno, sumado a la luz solar y a la temperatura que les favorecen su desarrollo, entonces empiezan a crecer en forma acelerada y forman lo que llamamos un bloom algal, ¿cierto? En esta imagen de abajo pueden ver un bloom algal, es decir, hay tal acumulación de algas microscópicas que empiezan a verse ya de forma macroscópica. Ya las podemos ver como unas masas verdes en el agua. Estos organismos tienen una particularidad y es que pueden llegar a ser tóxicos, además generan olores y sabores en el agua. Entonces, miren que tenemos una problemática de la calidad del agua porque hay unos organismos que están creciendo de forma acelerada y que además son tóxicos y que además generan olores y sabores. Entonces, si tuviéramos unas concentraciones bajas de estos organismos como lo son en condiciones normales, naturales, no serían un problema, pero en condición de floración sí son una problemática que debemos asumir y buscar pues cómo solucionarla. Entonces, cuando empezamos a ver esa problemática en los embalses de EPM, dijimos, bueno, hay que buscar una solución. La solución entonces de raíz sería detener esas descargas contaminantes en todas las quebradas que abastecen los embalses, pero esa es una solución que a pesar de que la estamos implementando con nuestros programas de gestión ambiental, tarda muchos años en entregar un resultado. Por lo tanto, tenemos que buscar alternativas intermedias o alternativas, digamos, de solución más inmediata que nos ayuden a controlar la problemática que ya se generó, porque estas acciones de causa raíz en las cuencas abastecedoras, de parar los contaminantes en las cuencas abastecedoras, tardan muchos años en solidificarse. Entonces, con esta información en la mano de que teníamos que hacer algo ya en el cuerpo de agua, empezamos a hacer una búsqueda de alternativas. Y esa es una invitación que les hago. Cuando tengan un problema, consideren que hay varias posibles soluciones para el mismo. Generalmente no es una sola solución, sino que hay varias posibles y ustedes deben hacer un análisis de ellas para ver cuál es la que más se acomoda a su problemática. Entonces nosotros iniciamos con una evaluación de las medidas disponibles para controlar ese bloom, controlar esa floración de cianobacterias, esa densidad de algas. Esa evaluación entonces primero se hace a nivel teórico porque no tenemos posibilidad de probar todas las tecnologías o de visitar todas las tecnologías en su lugar donde ya estén implementadas. Entonces hicimos una evaluación teórica de las diferentes alternativas que existían para controlar cianobacterias. Acá entonces como ejemplo les muestro las que evaluamos nosotros, algunas de ellas,
el dragado, que es retirar los sedimentos del embalse, que ya de por sí tienen mucho nitrógeno y fósforo, entonces favorecen la problemática, es una medida pues, que mitiga la problemática. La aireación superficial, que es instalar como unas fuentes para que se eliminen esas cianobacterias. La mezcla profunda, que es una tecnología también que trabaja sobre la calidad de todo del embalse, ¿cierto? Y finalmente el ultrasonido, que es un sistema que se abastece de energía solar y emite unas ondas de ultrasonido que destruyen esas células de cianobacterias para evitar su crecimiento. Entonces teníamos este pool de medidas, pero es importante resaltar acá que hay que mirarlas desde diferentes puntos de vista. Lo primero es que miremos cuál es el desempeño técnico de la tecnología. Es decir, que si sea una tecnología eficiente y que tenga, digamos, mínima afectación ambiental, porque nosotros debemos cuidar el medio ambiente en el que estamos. Entonces, se hizo una revisión teórica de todas las tecnologías, estas que les muestro y otras más, mirando si tenían efecto sobre otros organismos, si el proveedor decía que, pues, cuál era su eficiencia, desde nuestro conocimiento del sistema, cuáles eran más eficientes que otras. Hay un segundo rubro muy importante y es mirar el costo de la implementación, porque si bien nosotros digamos que tenemos un presupuesto para invertir en esta solución, pues el presupuesto no es ilimitado, ¿cierto? Entonces había que mirar por lo menos a nivel muy general cuánto costaba la tecnología. Luego habría que hacer una mirada más particular de la seleccionada, pero uno puede estar moviéndose en rangos desde tecnologías que le valen cientos de dólares hasta tecnologías que le valen millones de dólares. Entonces aquí se hace un primer filtro. Y finalmente, corroborar que eso de desempeño técnico que nos decía el proveedor en este primer cuadrito, lo que esto es lo que nos dice el proveedor, hay una evidencia científica que lo corrobore, porque normalmente nos acercamos a los proveedores y los proveedores obviamente en su afán, en su objetivo de vender, nos van a mostrar todas las ventajas de la tecnología, no nos van a mostrar los puntos en contra que esta tiene y pues digamos que pueden resaltar más su efectividad, que a veces es una efectividad muy limitada a ciertas condiciones. Entonces, lo que hicimos para esa evidencia científica fue ya buscar artículos de revistas reconocidas donde la información fuera pues validada por una publicación científica y adicionalmente, como verán más adelante, ya para la tecnología seleccionada, incluso visitamos empresas que ya la tuvieran implementada para corroborar su eficiencia. Entonces, luego de hacer esta revisión, identificamos que el ultrasonido era la tecnología más útil para nuestra problemática, porque era una tecnología limpia en términos ambientales, era una tecnología que tenía muy buena evidencia científica, era una tecnología que incluso era recomendada por entidades como la UNESCO, dentro de algunas revisiones que han hecho. Pero también teníamos claridad pues que no es una tecnología que sea absolutista, que completamente elimine el problema. Es un problema que, digamos, ayuda a su manejo, pero no lo elimina del todo. Entonces, luego de identificar que esa era la tecnología, que el rango de costos se acercaba al rango que nosotros podíamos pagar por ella, empezamos entonces ya ahora sí a indagar en detalle la solución. Entonces les estoy presentando un ejemplo en este gráfico, es el embalse La Fe, este es un mapa del embalse. Y lo primero que hubo que mirar es, bueno, estos equipos de ultrasonido que están dibujados como estos triángulos aquí, tienen unas áreas de protección. Entonces, si yo quisiera, como en este caso, proteger completamente el espejo de agua, ¿cuántos equipos necesito? Como este embalse es un embalse relativamente pequeño, digamos que tuvimos la oportunidad de poner equipos que protegieran todo el espejo de agua. Pero cuando se tienen embalses muy grandes, uno puede hacer una selección de áreas y proteger solo el área donde tiene la captación, para que el agua con estas cianobacterias no le llegue hasta la planta de potabilización que está aguas abajo. Pero en este caso pudimos entonces proteger todo el espejo de agua. Además era importante protegerlo todo para nosotros porque hay muchas actividades, por ejemplo turísticas en esta zona, y hay viviendas en esta zona, ¿cierto? Y en esta acá, entonces nos importaba que todo el sistema estuviera protegido. Cuando entonces identificamos la tecnología, definimos que queríamos proteger todo el sistema, bueno, ¿cuántos equipos requerimos para cubrir todo el sistema? Se definió que se requerían 8 equipos. Luego, ¿cuál es el costo de esos equipos? O sea, lo que llamamos CAPEX, el costo de inversión. ¿Cuánto nos vale la tecnología?
En ese entonces la tecnología estaba, los 8 equipos costaron alrededor de $300.000, si no me falla la memoria, algo así, pues el dólar ha cambiado mucho de precio, esto estamos hablando del 2014. Era un costo que, si bien no es bajito, era asequible para nosotros porque nuestro manejo para el sistema era un manejo de bombear agua artificialmente al embalse, un manejo muy costoso, entonces esa inversión se recuperaba pues pronto. Entonces la primera parte es eso, ¿cuánto me cuesta? CAPEX. Luego, ¿cuánto me vale operar esa tecnología? Es decir, el OPEX, porque yo tengo que considerar que esos equipos no se manejan solos, que esos equipos hay que limpiarlos, que esos equipos hay que cambiarles repuestos, y esos son los costos de operación y mantenimiento. Entonces, ya con lo que me vale la inversión más lo que me vale operar el sistema, yo puedo mirar el costo real del proyecto que estoy pensando implementar. Luego, entonces, de tener esos costos ya muy claros, hay que hacer una cuantificación económica de los beneficios, es decir, poner en una balanza esta solución y en otra balanza lo que yo posiblemente esté haciendo para controlar la problemática, si es que tengo alguna opción para hacerlo. Adicionalmente, en ese lado de la balanza de los beneficios debo poner también lo que pueden ser multas ambientales por incumplimiento, lo que puede ser reputación por tener un embalse en esas condiciones, ¿cierto? Entonces eso va inclinando la balanza hacia implementar la tecnología. Y finalmente, entonces se hace un cálculo de beneficio-costo que nos dice, bueno, si la tecnología realmente vale la pena implementarla por costos, en cuánto tiempo se recuperaría esa inversión, y ya se toma la decisión de hacer la implementación tecnológica. Entonces, finalmente decidimos implementar la tecnología, y luego de que la tecnología esté implementada viene una fase muy importante, que es la puesta en marcha de la tecnología y evaluación del desempeño. Entonces, vamos a ver que en esta primera diapositiva de la evaluación del desempeño miraremos las cosas positivas, pero también hay cosas, digamos, que no funcionan tan bien. Entonces, dentro de estas cosas positivas, tenemos el desempeño de los equipos técnicos. Miren, acá les presento dos mapas. En el primer mapa, este color verde significa que tenemos hasta 250, digamos, unidades del indicador, que es la clorofila. 250 unidades de clorofila en toda esta zona del embalse. Si bajamos al segundo mapa, miren que la escala cambia, ya el verde es 50, es decir, nuestras zonas más afectadas tenían apenas 50 y casi todo el embalse estaba alrededor de 5 unidades de clorofila. Entonces, hubo una mejoría muy significativa entre esta situación y esta situación, lo que mostró muy buen desempeño de los equipos en ese momento de instalación. Algo importante de esta tecnología interesante es que se le puede hacer seguimiento vía web a los parámetros de control. Aquí les presento dos parámetros, la clorofila A, la ficocianina, aquí están las concentraciones, y aquí vemos pues el comportamiento de las variables en el tiempo y vemos cómo van disminuyendo conforme los equipos van actuando. Entonces hay una respuesta positiva, un control de cianobacterias efectivo para este momento de la evaluación. Sin embargo, no todo es color de rosa, ¿cierto? Hay muchos aspectos a mejorar en esta tecnología. Uno de ellos muy importante es que a veces hemos tenido épocas donde la tecnología no es eficiente, donde la tecnología no responde como esperaríamos. Entonces eso es importante también cuando ustedes se enfrentan a una tecnología, y es que sepan que ustedes no son el proveedor de la tecnología y que las tecnologías generalmente no ofrecen una respuesta absoluta a las problemáticas, aportan a la solución, pero no siempre son 100% efectivas. Entonces hemos tenido épocas donde, miren, por ejemplo, en este gráfico de arriba vemos como los indicadores van hacia arriba a pesar de que los equipos están operando, entonces no hay una eficiencia completa. Algo también importante para decir es que este es un sistema que no opera propiamente EPM, es decir, nosotros compramos los equipos, los instalamos en el embalse, pero su operación depende de los proveedores del equipo, de los dueños de la tecnología. Entonces, en ese orden de ideas estamos amarrados a que ellos hagan la ejecución, hagan las modificaciones en el funcionamiento de los equipos, porque los equipos pueden, digamos, ajustarse, entonces hagan esos ajustes, y esa respuesta no siempre es tan rápida como esperaríamos. Entonces ahí también ha habido algunas dificultades, y finalmente, por esa misma razón, por la razón de que el know-how
le pertenece al proveedor, porque el proveedor es el que sabe cómo operar los equipos. Entonces tenemos a veces problemas de falta de control de la tecnología, y no, digamos que podemos nosotros mismos tomar la decisión de hacer modificaciones en la operación del mismo. Bueno, y finalmente las conclusiones serían entonces que el problema de eutrofización es mundial. Eso afecta a todos los embalses y particularmente a los sistemas tropicales como los de Venezuela o Colombia. Los puede afectar mucho por las altas temperaturas y genera floraciones de cianobacterias que ya vimos que pueden ser tóxicas, que se deben revisar alternativas diferentes y seleccionar dentro de esas alternativas las que para nuestro sistema particular cumplan objetivos tanto técnicos como económicos. No podemos, digamos, perder de vista nuestras restricciones económicas. La tecnología que se seleccione debe evaluarse muy bien en términos del beneficio-costo para que con ese caso de negocio tomemos una decisión fundamentada. Y finalmente, una vez implementada la tecnología, se requiere estar haciendo una evaluación y seguimiento constante al desempeño para identificar todas las oportunidades de mejora y trabajar sobre ellas. Les agradezco por su atención. Espero que les haya servido la presentación. Un feliz día.